Queridos hermanos, qué gusto poder saludarles. Estamos en la última sesión de nuestro curso de Teología Bíblica, primer nivel, Antiguo Testamento. Pues ya estamos aquí más que preparados para concluir con este itinerario formativo. Les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Mysterium Fidei, su hermano en Cristo, Celestino Centeno. Y pues muchas gracias a todos los que generosamente nos han estado escribiendo, retroalimentando a través de su experiencia en este itinerario formativo. A lo largo de estos 2 meses, como hemos visto, han sido muchos los frutos que el Señor ha regalado a través de su Espíritu para nuestra vida concreta, para nuestra vida de fe, para el caminar con nuestra familia. Pues hoy estamos concluyendo una etapa más a los hermanos que nos han venido siguiendo, acompañando desde el curso de verano, con la introducción a la Sagrada Escritura y que han tenido a bien continuar con esta preparación ahora con el curso de Teología Bíblica primer nivel Antiguo Testamento. Pues bueno, han sido 15 sesiones, 15 jornadas en las que el Espíritu Santo ha derramado su luz, su gracia en nuestro corazón para que comprendamos el mensaje maravilloso que está contenido en su santa palabra. Y llega el momento entonces de dar el paso, ¿no? El paso definitivo, porque todo camino de conocimiento debe llevarnos a un amor más sincero, más puro, más entregado. Y luego el amor debe llevarnos al deseo de compartir con otros, ¿no? Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y quien ama de verdad desea ardientemente transmitir, dar a conocer el objeto de su amor. Entonces, queridos hermanos, pues estamos culminando este curso y yo espero que de verdad haya sido de mucha ayuda para su vida, para su ministerio, para todos ustedes que están también al servicio de la iglesia, para que podamos vivir nuestra fe de manera más ilustrada y no solamente nos quedemos pues con las ideas que a lo mejor recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Recuerde que poco a poco tenemos que ir purificando la mente, el corazón y renovando todo al calor de la santa palabra de Dios. Pues sin más, queridos hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a agradecerle por todo este camino y vamos a encomendarle los nuevos proyectos que están en puerta. Eh, en algunos países, en este mes ha comenzado clases, han comenzado también la parte formativa a nivel civil. Pues pedir por todos los niños, los jóvenes, los adultos, ancianos, por toda la iglesia dispersa sobre el mundo, por todos los cristianos que son perseguidos por dar testimonio de su fe. Pongamos en esta tarde delante de Dios todas las necesidades que llevamos en el corazón y pidámosle que con su bondad, con su misericordia y con su providencia socorra, bendiga, llene de paz a todos aquellos que se encuentran necesitados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, agradecemos con todo nuestro ser por las bendiciones incontables que derramas a lo largo de nuestra vida. Queremos darte gracias de manera particular por permitirnos congregarnos en torno a tu santa palabra para recibir de ella la luz, la fortaleza, la gracia necesaria que necesitamos para nuestro diario vivir. Concédenos, Señor, que el conocimiento de tu palabra se transforme en una manera concreta de vivir conforme a tus mandamientos. Que este curso dé fruto abundante en nuestra vida concreta a través de buenas obras, de buenas acciones, siendo nosotros modelo, ejemplo a seguir para todos aquellos que andan por el camino oscuro. Permítenos, Señor, seguir anunciando con valentía, con entusiasmo tu santa palabra, dando a conocer el misterio tan maravilloso de tu amor que nos sobrepasa, que nos envuelve, que nos inunda. Amado Señor, queremos ser testigos, testigos de la verdad, testigos de tu paz, testigos de tu amor. Derrama una vez más tu Espíritu Santo para que con su luz y con su fuerza nos transformemos en testigos de tu amado Hijo Jesucristo,
para que pregonemos la buena noticia de Cristo Jesús por todos los confines de la tierra. Te lo pedimos a ti que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta última sesión vamos a centrar nuestra mirada en la persona de Jesús, ¿no? En el Mesías. Todo el Antiguo Testamento, tras las desgracias que experimentaban continuamente, la persecución, el hambre, la carencia, el exilio, ¿no? Pues había un anhelo inscrito en el corazón. Ellos anhelaban justicia, anhelaban paz, ¿no? En medio de tantas tempestades, en medio de tantas revueltas, deseaban que el Señor enviara a alguien para restablecer el reino caído, destruido, para volver a edificar las murallas que habían sido derribadas, para volver a santificar el culto que se había establecido en el templo de Jerusalén. Y entonces todo el pueblo de Israel, aunque había algunos que con sus fuerzas trataban de resolverlo todo, hubo otro grupo, un pequeño grupo, que se llamaban los Anahuim, los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. Y ellos lo único que hacían era poner su total confianza en la providencia divina. Ellos no alcanzaban a explicar ni querían perder el tiempo buscando razonamientos de por qué Dios permitía muchas de estas situaciones oscuras, amargas, ¿no? En la vida. Pero ellos tenían algo bien claro. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios fiel, un Dios que no se contradice, un Dios que permanece estable por siempre. Así que si Él lo prometió, lo ha de cumplir. Y se abandonaban por entero en la confianza más pura y absoluta en la providencia divina. Estos son los pobres. Pobre es aquel que reconoce que hay alguien mayor que él. Y por eso estos hombres y mujeres, aunque veían delante de ellos la muerte por las persecuciones y todo lo demás, su confianza estaba puesta en Dios y por eso no perdían la paz. Pues en el anhelo de estos hombres estaba el deseo de que Dios cumpliera la promesa que hizo a través de los profetas. Los profetas, queridos hermanos, anunciaron un tiempo en el que vendría un enviado de Dios. El mismo Moisés lo presentó, dijo, vendrá Dios, hará surgir otro profeta como yo, y a él tendrán que obedecer y a él tendrán que escuchar. El profeta Jeremías anunció que Dios establecería una nueva alianza en el tiempo definitivo. El profeta Joel anunció que llegaría en la plenitud de los tiempos la ocasión en la que el Espíritu Santo moraría no solo en unos cuantos como en los profetas, sino sobre todo hijo de mujer. Y así cada profeta fue de alguna manera dando cierta luz, ciertos destellos de aquel que debería venir para restablecer la alianza y la comunión con Dios. Pues hoy vamos a hablar de este puente, ¿no? El puente entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Por eso Él es el sumo pontífice. La palabra pontífice hemos dicho que significa el que crea puentes, el hacedor de puentes. Y Jesús es precisamente el puente que nos conecta con Dios. Cuando la humanidad, por su propio pecado, por su rebeldía, se obstinó y se cerró al amor misericordioso del Dios que le busca continuamente porque es amigo de la vida y quiere que rebosemos de vida, cuando el hombre ya no podía llegar a Dios, Dios vino a él, vino a su encuentro, se hizo carne, de nuestra carne corrompida, pecadora, se hizo carne de nuestra carne débil, de nuestra carne sufriente, de nuestra carne maltrecha, se hizo carne de nuestra carne pisoteada, humillada, y esto lo hizo para elevarnos de la condición de miseria en la que estábamos a ser hijos de Dios. Este es el gesto más noble y más puro del amor de Dios. Pues en esta
decimoquinta sesión vamos a hablar precisamente del Mesías. Y hemos visto que hay ideas distorsionadas acerca del Mesías. Había quien esperaba al Mesías como un caudillo libertador a la manera del rey David, ¿no? Uno que se levantara en armas para aplastar a los pueblos que tenían conquistada la tierra de Jerusalén. Sin embargo, cuando uno analiza a los profetas, descubre que hay otro perfil del Mesías, ¿no? El Mesías como un siervo de Dios, obediente en todo hasta la muerte. Uno que tiene abierto el oído, nos dice el profeta Isaías, abierto todo el tiempo el oído para captar la palabra de Dios y comunicarla al pueblo. Este es el Mesías anhelado. Es un enviado de Dios que es humilde, que es noble, que ingresa a la ciudad santa de Jerusalén montado en un burrito, en un hijo de asna, como lo presenta el resto de los profetas. Entonces, el Mesías, la palabra Mesías proviene, ¿no?, del hebreo, Mesías, que significa ungido. En su traducción, recuerde que la Biblia se trasladó, los textos hebreos se trasladaron al griego en la traducción de los 70, la Septuaginta, y ahí la palabra Mesías se tradujo como Christos. Christos en griego, que luego hemos castellanizado como Cristo, ¿no? Entonces hoy nos preguntamos, comenzamos esta reflexión preguntándonos, ¿quién es Jesucristo? ¿No? Jesucristo es la unión, ¿no? Esto ya es la proclamación de la fe que reconoce a Jesús. Jesús es el hijo de María y de José, ambos descendientes de la tribu de Judá, según la genealogía a la que acudamos, ¿no? Puede ser Mateo o puede ser San Lucas. Ya en un curso posterior, cuando nos veamos para introducirnos al Nuevo Testamento, pues allá vamos a ver las semejanzas y diferencias entre las 4 versiones del Evangelio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay 2 genealogías que conectan, una desde Abraham, otra desde Adán hasta Jesús, ¿no? Jesús entonces es el hijo único que les ha nacido a María Santísima por obra del Espíritu Santo, pero la fe cristiana reconoce en Jesús al ungido de Dios. Por eso le llamamos el Cristo, ¿no? Jesús es el Cristo. Significa Jesús es el enviado, Jesús es el ungido de Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento se ungía a los profetas y a los reyes. Recuerda, por ejemplo, cuando eligieron a Saúl como primer rey o a David como rey segundo, fueron ungidos por Samuel con aceite, ¿no? Entonces, el signo de la unción significa pertenencia, pertenencia a Dios. Entonces, el ungido de Dios es alguien que procede de Dios, que es enviado por parte de Él, que ha sido un elegido, que es un consagrado para Dios. Entonces, en la fe cristiana nosotros reconocemos a Jesús como el ungido de Dios, por eso decimos que Jesús es el Cristo. Pero ahora, ¿quién es Jesucristo entonces? Siguiendo el texto de la Sagrada Escritura, vamos a responder a estas preguntas. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, por lo tanto, verdadero Dios y verdadero hombre. En Juan 1:1 se dice, en el principio era el verbo o la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante lo que afirma el Evangelio según San Juan en el versículo 1, Juan 1:1. En el principio existía la palabra que es el verbo, que es la segunda persona de la Trinidad. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero entonces, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, ¿no? Las 3 divinas personas no tienen principio ni tendrán fin. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces Jesucristo es verdadero Dios desde toda la eternidad. Pero este Dios en Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne. En griego se dice sarx, porque algunos traducen se hizo hombre. Y bueno, teológicamente es correcto, ¿no? Sin embargo, apegándonos al texto original, sarx en griego significa carne, de esa que masticamos, de esa que se come.
Es muy importante esto porque luego se ve, ¿no?, en el estudio del Nuevo Testamento que Jesucristo precisamente para devolvernos la salud se quedó quietecito, inmóvil, en un pequeño trozo de pan, ¿no? Se hizo alimento por nosotros para llenar al hombre, para saciar el hambre. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, como dice Juan 1:14. La palabra, el verbo que es Dios, se hizo carne, se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. En Efesios 4:4 usted recuerda que dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, cuando el tiempo fijado por Dios llegó a su cumplimiento, nosotros no conocíamos esto, pero Dios lo tenía todo previsto desde la eternidad, porque Dios lo sabe todo. Por eso recuerde que nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Dios ve la historia de principio a fin. Dios ya lo conoce todo. Nos dice Efesios 4:4 que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor, nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Recuerde que antes de Cristo todos vivían sometidos al Antiguo Testamento. Jesús mismo se sometió al Antiguo Testamento para librarnos, para rescatarnos a los que estábamos bajo el régimen de la ley. Por eso Jesús estableció la ley nueva, ¿no? La ley del amor. Nosotros por eso ya no estamos obligados a cumplir los preceptos del Antiguo Testamento, aunque muchos de ellos siguen vigentes en la ley del Nuevo Testamento. No todo fue anulado, fue perfeccionado. Entonces, que quede claro esto, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, por lo tanto es verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí cabe una siguiente pregunta, ¿no? Pero claro, tú me dices que es el Hijo de Dios hecho hombre, pero ¿y por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿No? Es decir, ¿por qué si es Dios bendito por los siglos, por qué si es eterno como el Padre y el Espíritu, se encarnó? ¿Por qué vino a habitar entre nosotros? ¿Por qué si es eterno y universal se hizo temporal? ¿Por qué quiso entrar de manera concreta en la historia? Pues él mismo lo ha dejado claro, ¿no? En el Evangelio según San Juan se recogen sus propias palabras con las cuales él explica el sentido de su encarnación, el sentido de su envío. Y en Juan 3, del 16 al 17, que son como el corazón de toda la Sagrada Escritura, yo creo que estos versículos son precisamente la clave para entender toda la historia de la salvación, porque ahí Jesús lo dice con tal claridad. Juan 3, 16 al 17 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios ama tanto a la humanidad, ama tanto a la criatura que formó con sus manos, a la que le regaló el soplo de vida, que luego esta criatura se corrompió, eligió malos caminos, se rebeló contra su creador, le volvió la espalda, se fue a prostituir con otros dioses, pero el amor de Dios no cambió. El amor de Dios por sus criaturas, por la humanidad, permaneció y se inflamó todavía más al ver cómo la criatura caminaba hacia el abismo de su destrucción. Las entrañas del Señor se conmovieron a tal punto que quiso enviarnos para rescatarnos a su propio Hijo. En el pregón pascual, este himno maravilloso que entonamos en la vigilia pascual, hay una frase que debería de hacernos temblar, debería de hacernos caer de rodillas y llorar de gozo por el amor que Dios te tiene, porque en el pregón se canta esta frase, dice: tú para rescatar al esclavo, o sea, a mí, pobre pecador, hombre indigno, caído, sumergido en la porquería, tú para rescatar al esclavo entregaste al Hijo, entregaste al Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo, pero no se refiere a este mundo material, este mundo físico en el que habitamos, se refiere a la humanidad entera, a la gran familia de Dios.
Tanto amó Dios al mundo, tanto me amó, tanto te amó Dios, que envió a su Hijo a este mundo, y no para juzgarlo, no para condenarme por mis errores, por mis fracasos, por mis tropiezos, por todo lo malo que he hecho hasta ahora, sino para que yo alcanzara la salvación por medio de él. Porque así de grande y así de perfecto es el amor y el corazón tiernísimo del Padre Celestial. Por eso dice el verso 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces, querido hermano, aquí está la clave, el corazón de la Sagrada Escritura, de toda la historia de la salvación. El amor de Dios que se derrama por la humanidad ha hecho que la segunda persona de la Trinidad se encarne, venga a compartir la vida con nosotros para salvarnos. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? La respuesta es muy clara. Lo hizo para salvarnos, porque nos ama a sobremanera. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para destruirlo, para aniquilarlo, para juzgarlo. No, vino a salvarlo, vino a rescatar lo que estaba perdido. Una pregunta más entonces. ¿Y de qué modo Jesucristo, nos salvó? Porque a esto vino, ¿no? Y Jesucristo cumplió su misión a cabalidad, en plenitud. Usted recuerda de las últimas frases de Jesús en la cruz, una de ellas, una frase preciosa, es Padre, ya todo está cumplido. Significa, la misión que me confiaste, la misión que me entregaste, que era redimir y salvar al género humano, ha quedado cumplida, ha quedado consumada. Entonces, ¿cómo nos salvó Jesucristo? Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, que se encarnó para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Mediante su muerte y resurrección. Por eso, cuando los apóstoles, después de que el Espíritu Santo soplara sobre ellos y les abriera el entendimiento y comprendieran por qué tuvo que morir de esa forma Jesucristo, cuando al principio se sentían derrotados, pensaban que había sido el fin de todo, pues habían matado a su maestro. El Espíritu Santo les hace entender que la muerte de Jesús en la cruz era una muerte necesaria para que nosotros fuéramos liberados, fuéramos rescatados, porque imperaba sobre nosotros la deuda por el pecado, que es la muerte. Recuerde, San Pablo ha dicho que la deuda por el pecado es la muerte. Entonces, Jesucristo, mediante su muerte y resurrección, nos ha traído la salvación, nos ha traído la salud a todos los que estábamos muertos por el pecado y por el error. Y en Hechos capítulo 2, versículo 22, se recuerda que en Hechos capítulo 2 se habla de la venida del Espíritu Santo. Entonces, ya con la novedad del Espíritu, con la luz del Espíritu Santo, vuelven los apóstoles a reflexionar acerca de lo que había sucedido unos 10 días atrás, ¿no? Cuando Cristo fue apresado, fue flagelado, fue desnudado y crucificado, exhibido ahí frente a todo el mundo, fue expuesto ahí para que todos lo vieran en su vulnerabilidad, pero el mundo no sabía que al ser levantado, Dios nos estaba regalando, como en tiempo de Moisés, un instrumento de salvación. Recuerda en la época de Moisés cuando los hombres eran mordidos por serpientes y morían y pidieron a Dios que interviniera y Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste para que el que fuera mordido por las serpientes cuando contemplara esa serpiente sanara. Pues ahora nosotros, cristianos, podemos contemplar a Cristo Jesús en la cruz, porque en la Escritura se dice, mirarán al que traspasaron. Y esto es lo que nos toca a nosotros. Y entonces los apóstoles, que al principio pensaban que había sido un fin trágico, ahora comprenden que la muerte sangrienta, la muerte más
indescriptible que podamos imaginar, ha sido la causa de nuestra salud. Por eso en Hechos 2, 22 al 23 dice así, voy a leerles Hechos 2, 22. Israelitas, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, era un hombre acreditado por Dios ante todos ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos lo saben. Entonces era un hombre acreditado por Dios, realizó signos y prodigios, sin embargo no le quisieron creer, se cerraron a la verdad, aunque Dios les manifestaba a través de estos signos su respaldo hacia su Hijo amado. Dice a continuación, Él fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ahora los apóstoles comprenden que todo esto debía suceder y que ya estaba anunciado por boca de los profetas, que el Mesías de Dios, el ungido de Dios, tendría que padecer, tendría que sufrir, morir de manera tan cruel para rescatar a la humanidad perdida. Dice a continuación, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Claro, se sirvieron de los romanos, ¿no?, para darle muerte a nuestro Salvador. Ellos no sabían que Jesús era el Mesías, no querían aceptarlo como el Mesías. Se cuestionaban y decían, ¿con qué autoridad enseña? Jamás hemos escuchado a alguien predicar así. Y en su corazón surgía la duda, ¿no será este el Mesías? Pero luego la rechazaban definitivamente. Prefirieron las tinieblas a la luz, dice la Escritura, porque sus obras eran malas. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por mano de los impíos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Entonces ahí está, con su muerte y resurrección, Cristo Jesús nos ha traído la salud. Por eso en el versículo 32 dice que Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos de ello, está diciendo San Pedro. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y escuchan en este momento. Está justo en el instante en el que acaban de recibir el Espíritu Santo. Y esto ha sido gracias al sacrificio redentor de Cristo. En el profeta Isaías capítulo 53 ya se había anunciado todo el drama de la pasión. Recuerda que ahí se habla del siervo doliente. Dice que eran nuestras dolencias y nuestros pecados los que él llevaba. Era un varón de dolores. En el Salmo 22 se dice, yo soy un gusano y ya no un hombre, porque había sido molido, triturado, aplastado por la iniquidad de la humanidad, por el pecado. Jesús llevó en su propia carne el peso de nuestra rebeldía, el peso de nuestra culpa, y todo para hacernos libres, y todo para hacernos criaturas nuevas, y todo para restablecer la comunión con Dios, ese amor que no se extingue y que ahora deja constancia en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ahí está. El precio al que fuimos rescatados fue su preciosísima sangre. Cada gota de la sangre derramada por nuestro Señor ha sido el precio por el cual fuimos comprados. Bien, un paso más. Por todo lo que Jesús ha hecho en favor nuestro para rescatarnos, Jesucristo se ha convertido en el principio y en el centro de todo. Y esto es lo que nosotros debemos acoger con fe. Usted recuerda las palabras que leímos en Juan 3, 16 al 17, que dice que tanto amó Dios al mundo, ¿no?, para que todo el que crea en Él. Se trata entonces de afirmar con toda la vida, con todo el corazón, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, que Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor, y que mi vida le pertenece a Él porque Él ha pagado el rescate cuando yo era esclavo del pecado, del error, cuando yo vivía en las tinieblas. Jesucristo, por amor,
se entregó a sí mismo, donó su propia vida para devolverme una vida nueva a mí. Jesucristo es el principio y el centro de todo. Por eso en Colosenses, San Pablo nos regala estas palabras preciosas, ¿no? Cuando habla del primado de Cristo. Primado es que ocupa el primer lugar. Jesús es la persona más importante en mi vida, en la humanidad, en el mundo, aunque el mundo quiera rechazarlo y quiera sacarlo del centro. Jesucristo ocupa el principio y el centro de todo. Colosenses 1 del 15 al 20. Dice San Pablo: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, las cosas visibles y las invisibles. En Cristo se crearon los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Recuerde que, claro, Jesucristo es Dios desde la eternidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso dice a continuación San Pablo: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer recibir en él toda la plenitud y reconciliar por Cristo y para Cristo todas las cosas. Entonces, todo lo que un día salió de las manos del Padre, recuerde que Dios es el creador, ¿no? Por lo tanto, llamó a la existencia de la nada, pues todas las cosas. Absolutamente todo lo que un día salió de las manos ahora ha sido reconciliado con su creador por medio de Cristo. Cristo es entonces el puente que ha venido a unir lo que el pecado había dividido. Jesucristo ha pacificado mediante la sangre de su cruz a los seres de la tierra y de los cielos. Qué hermosas palabras nos regala San Pablo en este versículo 20. Jesucristo ha hecho la paz. Ha hecho la paz, pero ¿cómo se alcanzó esta paz? Mediante la sangre de su cruz. Jesucristo reina. Jesucristo es vencedor porque fue víctima primero, porque aceptó someterse en todo, como dice en la carta a los Filipenses, ¿no? Se rebajó a sí mismo, sometiéndose incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y por haberse sometido, por no haber puesto objeción al proyecto amoroso de Dios, Dios lo encumbró y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo ha traído la paz. Esa paz que era imposible alcanzar, porque ya vimos en la historia de la salvación del Antiguo Testamento que el pueblo una y otra vez, por más que Dios trataba de ganar su corazón, de atraerlo hacia él, el pueblo se rebelaba, el pueblo buscaba otros caminos, se creaba otros dioses, caía en prácticas idolátricas, en prácticas supersticiosas, practicaba adivinación, hechicería, encantamientos, brujería, se empecinaba en acumular riquezas, se perdía en los placeres vanos del mundo. Había una enemistad entonces tremenda entre las criaturas y su creador. Y Cristo, al someterse a la muerte, ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz, entre los seres de la tierra y los de los cielos. Así pues, hoy debemos agradecer con el corazón por este regalo maravilloso que Cristo ha hecho. Cristo ha derribado los muros que nos impedían llegar a Dios y nos ha abierto el camino para que nosotros ahora entremos en lo más secreto y en lo más sagrado, que es su propio corazón. Por eso quiso que un soldado le atravesara el costado, para que abriera esa puerta
y nosotros pudiéramos llegar hasta las profundidades de donde brota el amor más tierno de Dios por sus hijos, que es el corazón amante y el corazón amado de Jesucristo. Hoy podemos decir con toda la confianza, porque estamos todavía deseantes de paz, necesitamos que Cristo venga a establecer la paz, paz entre nosotros y paz con Dios, con nuestros hermanos mayores, los santos. Sagrado corazón de Jesús, que eres fuente inagotable de amor y de misericordia, en ti confiamos. Tú eres la puerta que nos da de beber del torrente de agua viva, que es el sagrado corazón, que es el amor infinito de Dios. Bueno, para terminar, quisiera que regresáramos a la carta a los Romanos con la que empezamos nuestro curso. Si usted se acuerda, terminamos afirmando que todos, absolutamente todos, estábamos bajo el régimen del pecado, y cuando ya el hombre no podía salvarse, Dios intervino una vez más en su favor. Dice Romanos 3, 22 al 24. Mediante la fe, ¿no? Jesucristo ya realizó esta obra para reconciliarnos con Dios. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros los cristianos? Aceptar con fe, creer en ese sacrificio de amor que Cristo ha hecho. Que no es lo mismo que yo diga, pues sí, yo sé que Jesús entregó su vida, que diga, yo estoy convencido de que Jesús murió porque me amó hasta el extremo. Estoy convencido que Dios me tiene tanto amor y tanto aprecio que cuando yo ni siquiera lo buscaba, el Señor me encontró. Cuando yo andaba errante y perdido, el Señor salió a buscarme y no descansó y no se quedó quieto, no se quedó con los brazos cruzados viendo cómo yo caminaba hacia la muerte, sino que el Señor fue y lo dio todo para comprarme. Por eso dice San Pablo, mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Entonces, a todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, lo crea con su corazón, lo proclame con sus labios, porque no basta solo con creer, también hay que proclamarlo. Así lo dirá San Pablo después, porque si crees con todo tu corazón y proclamas con tus labios que Jesucristo es Señor, serás salvo. Entonces la salvación, que es finalmente la meta hacia la que queremos llegar, comienza en el instante en el que yo con todo mi ser doblego mi corazón ante este amor misericordioso de Dios y le digo, Jesús, yo te acepto en mi vida. Yo acepto tu sacrificio, yo acepto esa sangre derramada por mí, acepto cada golpe que tú recibiste porque me amaste y querías liberar, querías purificar, querías limpiar. Recuerda las 5 llagas, ¿no? Que se hablan de nuestro Señor Jesucristo. La llaga de la cabeza que le causaron la corona de espinas era para purificar todos los pecados que cometemos de pensamiento. Todas las cosas que a veces llevamos dándole vueltas en la cabeza, con las que destruimos a tanta gente buena que hay a nuestro alrededor. Por nuestros pecados de soberbia, ¿no? Creernos más que los demás, y todo esto para curarnos de nuestra soberbia. Jesús aceptó la llaga de la cabeza. Luego están las llagas de las manos, ¿no? Que fueron perforadas, traspasadas con esos clavos para purificarnos de los pecados que hacemos con nuestras manos, ¿no? Cuando tratamos mal a alguien, cuando la cerramos para no compartir con el necesitado, cuando agredimos, golpeamos a alguien, cuando maltratamos a los otros, cuando hacemos mal uso de los bienes que Dios nos ha dado, de nuestro propio cuerpo. Entonces esos pecados Dios los purificó a través de los clavos que traspasaron esas manos, que solo pasaron haciendo el bien. Está la llaga del corazón, ¿no? Que fue traspasado por esa lanza.
Y esto fue para purificarnos de todos los malos deseos y malos sentimientos, para liberarnos de esas cosas que llevamos atoradas, de esa falta de perdón, de ese rencor que nos carcome, que nos consume la vida, para purificar todo ese odio que a veces vamos regando como un veneno por todo el mundo. Entonces Jesús quiso purificar todos esos sentimientos, estas cosas que llevamos en el corazón, y por eso quiso que su corazón fuera abierto y manara de él sangre y agua para que fuéramos purificados. Y luego está la llaga de los pies, ¿no? Que fue el otro clavo que traspasó los pies sagrados de nuestro Redentor. Y esto para purificar de los pecados que cometemos cuando tomamos malos caminos, cuando tomamos decisiones equivocadas y nos apartamos de Dios y nos alejamos de Él, que es la fuente infinita de bondad y misericordia. Y Dios quiso que todas las malas decisiones, todas las equivocaciones, los errores, los tropiezos en tu vida quedaran sanados, purificados, liberados a través de la llaga de la planta de sus pies. Como tú te das cuenta, Jesucristo nos ha venido a rescatar de forma íntegra, de pies a cabeza, por entero. Por eso San Pablo dirá en otro de sus textos, en vida o en muerte, somos del Señor. Por lo cual Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó para que ya no le perteneciéramos al mundo, para que fuéramos por entero, con toda nuestra mente, alma, corazón, cuerpo, todo por entero para Dios. Dice entonces San Pablo, no hay distinción entre personas, pues todos pecaron, tanto los judíos como los paganos. Los judíos criticaban a los paganos porque los paganos cometían tantas fechorías, pero después San Pablo dice, ¿y tú de qué te glorías, judío, si lo mismo que señalas en el otro, tú también lo cometes? Dices, no robes y tú robas. Dices, no mates y tú matas. Dices, no mientas y tú mientes. Y ya solo te sientes seguro porque guardas el sábado, das tu diezmo, haces aquello. No, por eso dice, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Y esto es todos, toda la humanidad, así estábamos. Puesto que todos pecamos, estábamos faltos de la gloria de Dios. Pero aquí viene la buena noticia. Por eso se le llama evangelio. La palabra evangelio significa eso, buena nueva, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que cuando todos estábamos faltos de la gloria de Dios, dice, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente. Nadie hizo nada para merecer esto, querido hermano. Tú no moviste nada para que esto sucediera. Este es el regalo de Dios. Dios en su bondad infinita te quiere dar esta oportunidad para que tú tomes este boleto de la salvación. Todos son reformados, vamos a ser reordenados, transformados. Esta vida caótica que estás llevando se puede corregir. Esos vicios en los que has caído pueden quedar atrás. Esas malos sentimientos, estas emociones negativas que invaden tu vida y tu corazón pueden ser cancelados y transformados por la gracia de Dios. Entonces todos podemos ser reformados y hechos justos. La palabra justo en la Biblia significa santo. Podemos ser santos y somos hechos santos gratuitamente y por pura bondad, dice San Pablo. Gratuitamente, sin que tú pagaras nada. Dios no te puso cuotas, Dios no te dijo vas a hacer esto, no. Gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Que la gloria infinita sea Él, que toda la gracia sea Él, porque no hay Dios como Él. No hay Dios que se done, que se entregue, que se dé hasta el extremo. Gracias, amado Señor, gracias, porque tu corazón arde de amor por mí, porque aunque he vivido en el pecado y he estado falto de la gloria de Dios, he vivido una vida amarga, oscura, sin sabor. Hoy reconozco
que por pura bondad y gratuitamente tú me has liberado, tú me has reformado, tú me has hecho justo, me has separado del mundo para que pertenezca por entero a ti. Gracias, amado Señor, por la obra maravillosa de la redención que has realizado en Cristo Jesús. Quiero que en este día Jesús se convierta para mí en el dueño absoluto de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos. Que todo lo que haga a partir de ahora sea siempre bajo el reinado de Jesús. Que nada en mi vida, ninguna decisión, ningún pensamiento, ninguna palabra que salga de mis labios sea pronunciada si no es bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Vamos a terminar esta sesión, querido hermano, agradeciendo a Dios por todas las cosas maravillosas que nos ha dado. Vamos a dirigirnos a este Padre amoroso, a este Padre bueno, con las palabras tan hermosas que Jesús nos enseñó, que es el Padre nuestro. En el Padre nuestro está contenido todo el Evangelio. Es el compendio del Evangelio, el Padre nuestro. Es una oración tan completa que no necesita agregarse nada más. Cuando se ora con profundidad, se le ha dicho todo a Dios. Y yo creo que hoy que hablamos justamente de este regalo, de esta buena noticia tan maravillosa, no hay mejores palabras que devolverle a Dios que las palabras que su Hijo amado nos enseñó, ¿no? Él dijo, cuando oren, cuando se reúnan para orar, oren con estas palabras, oren así. Vamos hoy, te invito, si tienes a tu esposo, a tu esposa junto a ti, con los que hayas estado tomando este curso, tus hijos, hay quienes se reunió la familia entera, si no, en un momentito de silencio, tráelos a tu mente si están lejos del hogar, si se encuentran viajando, si están trabajando, en el lugar en el que se encuentren, tráelos a tu mente hoy, ponlos delante de nuestro Señor Jesucristo, ponlos a los pies de la cruz, ponlos a los pies de ese madero precioso que ha sido el instrumento de nuestra salvación. Y hoy vamos a orar juntos por toda la iglesia, por la humanidad, que todavía se resiste a aceptar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir con toda la confianza y con toda la fe la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes este curso. Espero que haya aportado numerosas luces, bendiciones en su vida de fe. Y pues bueno, para despedirnos quisiera pues invitarlos, ¿no? a contribuir, a colaborar con nosotros. Recuerde que todo este trabajo que hacemos, lo hacemos de corazón, lo hacemos con todo el cariño para servir a nuestra amada Madre Iglesia en lo que podemos, con los mismos dones y talentos que el Señor nos ha ido regalando a lo largo de nuestra vida. Pues está ahí, pueden verlo para hacer la donación. Nos importan mucho sus oraciones, ¿no? Para ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente, pero también necesitamos, si está en sus posibilidades, el apoyo económico que puedan brindarnos para poder continuar con esta obra evangelizadora, para seguirnos preparando, seguirnos capacitando. Entonces, para los hermanos de México, está la posibilidad de que realicen un depósito en efectivo en cualquier Oxxo, Farmacias Guadalajara, 7-Eleven. Ahí está la cuenta en BBVA Bancomer. Solamente debe, en cualquiera de estos establecimientos, debe proporcionar esta clave, estos números clave, a nombre de su servidor, ¿no? Celestino Centeno Castillo, y con eso pueden pues dar el donativo que ustedes gusten, ¿no? Nuestros cursos nunca tienen como tal una cuota fija, sino que siempre estamos abiertos a la generosidad de todos los que participan
siempre que puedan, ¿no? Cuando no es posible, pues tampoco podemos volvernos exigentes, ¿no? Y para los hermanos del extranjero, para todos los que se encuentran fuera de México, pueden realizar su envío de forma a través de Western Union. Entonces, puede buscar, identificar en su país alguna sucursal de Western Union, normalmente está en la capital, ¿no? Si tiene la posibilidad. Lo único que le van a pedir es que usted lleve una identificación suya y que proporcione dos datos, ¿no? De aquel a quien lo va a enviar, obviamente. Sería el nombre del destinatario, reitero, el nombre de su servidor, Celestino Centeno Castillo, y la ciudad a la que va a hacer el envío. En este caso sería Tepeaca, Puebla, México. Con eso usted puede enviar su aportación voluntaria y una vez que haya realizado esto le van a entregar un comprobante, un pequeño recibo y necesitamos que usted le tome una fotografía de ese recibo y nos la envíe a través de WhatsApp porque en ese recibo aparece el código MTCN que nos va a permitir a nosotros poder cobrar, ¿no? El envío que usted ha hecho, ¿no? Entonces ahí está el número para que usted lo pueda enviar, pueden tomar de captura de pantalla y pueden enviarnos, ¿no? A través de WhatsApp una foto del recibo del comprobante. Pues queridos hermanos, que Dios les multiplique generosamente por todo el esfuerzo que hacen para apoyarnos, para continuar con esta obra. En octubre estaremos arrancando con un curso intensivo de una semana, más o menos a mediados de octubre. Vamos a abrir un curso de introducción a la Mariología, un curso para acercarnos y crecer en el conocimiento y en el amor a nuestra Madre María Santísima. Así que no se lo pierda, ya les estaremos enviando la publicación a través de nuestra página de Facebook, Mysterium Fidei, y a través de los grupos de WhatsApp en los que ya algunos están registrados. Entonces, sigan pendientes, sigan orantes, sígase formando, lea su Biblia, medítela, practíquela y compártala, difúndala para que más hermanos y hermanas se enamoren de la palabra de Dios. Les agradezco con todo el corazón y quedo al pendiente para cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacernos, pues ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, que Dios nos bendiga y nos estaremos viendo el próximo mes, si Dios permite, para el curso de Mariología. Bendiciones, feliz noche.